¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy y vamos precisamente a Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bien, vamos a orar para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre, te damos tantas gracias, Señor, hoy en esta mañana que nos permites abrir nuevamente los ojos. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Has sido bueno, has sido generoso, has sido misericordioso para con nosotros, Señor. Y precisamente, Señor, al ver estos versículos donde vemos los beneficios, los resultados, la seguridad de la justificación, en verdad, Señor, es una gratitud muy enorme por ver esta salvación tan grande. Gracias, te rogamos, Señor, que penetre tu palabra en nuestros corazones, que rompas nuestros corazones duros y que nos ayudes, Señor, precisamente a honrarte, glorificarte y alabarte por quien tú eres. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, llegamos entonces al capítulo 5 y vemos estos versículos del 1 al 5. Y he titulado esta clase de estos versículos los beneficios de la justificación. Entonces, vamos a ver precisamente estos beneficios que el Señor nos ha dado precisamente con la justificación. Y vemos pues también cómo hemos obtenido durante el capítulo 3, durante el capítulo 4, esta introducción a la gracia, y precisamente cómo en estos capítulos Pablo nos demuestra lo que es la justificación. Y realmente estos versículos, hermanos, estos 5 versículos son grandes versículos, son versículos dignos de ser estudiados línea por línea, y debe de ser un estímulo para nuestro corazón, porque vuelvo a repetir, estos versículos tratan de los beneficios de la justificación, y Pablo precisamente está sacando a relucir estos beneficios del Evangelio, con la intención precisamente de abrazar este Evangelio, de creer este Evangelio, de obedecer este Evangelio, y precisamente de que nos traer convencimiento de la justificación por la fe. Entonces, en estos 5 versículos tenemos 5 beneficios de justificación. Tenemos 5 beneficios de la justificación. Número 1, los voy a decir y los vamos a ir viendo paso a paso. Número 1 es paz para con Dios. Ese es el número 1. Número 2, acceso a Dios. Número 3, esperanza en Dios. Número 4, el amor de Dios. Y número 5, el Espíritu de Dios en nosotros. Estos son los 5 beneficios que Pablo nos muestra en estos 5 versículos. Lo voy a volver a repetir. Número 1 es paz para con Dios. Número 2, acceso a Dios. Número 3, esperanza en Dios. Número 4, el amor de Dios. Y número 5, el Espíritu de Dios en nosotros.
Y esto es precisamente los resultados de la justificación. En los capítulos 3 y 4 vemos que Pablo ha hecho su argumento acerca de la justificación, qué es y cómo se obtiene esta justificación. Ahora en el capítulo 5, Pablo quiere hablar precisamente de los beneficios. ¿Qué es lo que viene con todo esto de la justificación? Habla precisamente de todo el paquete. ¿Qué es lo que contiene? ¿Qué es los beneficios que contiene la justificación por la fe? Entonces, esto es importante. Ok, ya no me hablaste de qué es, cómo se obtiene. Ahora Pablo empieza a decir, bueno, estos son los beneficios, estos son los resultados precisamente de la justificación. Y esto también tiene que ver, hermanos, estos resultados, estos beneficios, tiene que ver también con la seguridad del creyente en cuanto a su salvación. Tiene también mucho que ver con la seguridad del cristiano con respecto a su salvación. Y esto realmente es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque si Satanás logra meter duda en contra de los creyentes en cuanto a su salvación, es letal. Por eso es que Pablo también habla en Efesios 6:16 y en 1 Tesalonicenses 5:8 acerca del yelmo de la salvación. Y esto es muy importante porque siempre Satanás va a hacer dudar a los creyentes acerca de su salvación. Siempre, siempre. Y esto es el asunto de la seguridad eterna, es un tema que realmente es importante para tratar. Y precisamente Pablo habla acerca de estos beneficios y quiere precisamente darnos los beneficios que conlleva la justificación de la fe. Solo para recordar un poco esta doctrina que por varios meses hemos estado estudiando, la justificación, y es un tema importante, la justificación es cuando Dios nos declara justos ante sus ojos. Eso es la justificación por la fe en Cristo. Es cuando Dios nos declara justos. Es lo que Dios hace por nosotros. Nos declara justos a su vista. Es cuando Dios nos acredita la justicia perfecta de Jesucristo. Ahora, bien importante esto, hermanos. Esto es algo que creo que vale la pena remarcar. No nos hace justos, nos declara justos. Y hay una diferencia. Si Él nos hiciera justos, entonces seríamos sin pecados, seríamos perfectos en ese momento. Pero no nos ha hecho justos en el sentido práctico. Y en el capítulo 6, a partir del capítulo 6, vamos a entrar al tema de la santificación. Y Dios está trabajando ahora esta salvación, pero nos ha declarado justos, como un juez declararía que un hombre culpable es inocente basado en la justicia de otro que es Jesucristo. Eso es importante, porque quiero que piensen en su propia relación con el Señor. Quiero que piensen en su propio camino con el Señor, en todo lo que ha venido a ustedes a lo largo de sus vidas. Y vamos a ver precisamente el primer beneficio, que es paz para con Dios. Es lo que dice el versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 1 es paz con Dios, paz para con Dios. Tenemos paz con Dios. En el versículo 2 tenemos acceso a Dios. Y lo vamos a ir viendo precisamente poco a poco, cómo tenemos paz, tenemos acceso, tenemos
esperanza en Dios, el amor de Dios y el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Entonces, esto realmente son estos versículos, estos 5 beneficios maravillosos que nos han llegado como resultado de la justificación. Y vamos a ir, yo espero que lo disfrute, espero que disfrute este estudio para que usted vea estos beneficios. No sé si vamos a poder cubrir los 5 en una sola clase, pero vamos a ir poco a poco. La primera entonces es la paz con Dios. Ahí está en el versículo 1. Por lo tanto, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces está conectando todo lo que ha dicho, todo lo que ha precedido, concretamente con la justificación, que comienza en el capítulo 3, versículo 21, y se extiende hasta el capítulo 4, versículo 25. Entonces, conecta todo lo atrasado con esto que va a decir. Entonces, puso un cimiento, Pablo puso un cimiento para poder construir una torre, y ese es el caso de la justificación. Él nos enseña entonces que la justificación es por la fe. Ahora vamos a hacer una pausa aquí por un momento y vamos a ver precisamente cómo esto de la justificación se nos justificó en el momento por la fe cuando creímos enteramente al Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos maestros, entre comillas, maestros, malos maestros, que dicen que no estamos justificados hasta el último día. De hecho, muchas gentes dicen que nuestras obras van a tener que ser examinadas el último día, y dependiendo de qué tantas buenas obras, si se inclinan a la dirección positiva, entonces usted va a estar justificado. Y eso es un mensaje cruel. Ese es un mensaje que no trae esperanza, es un mensaje desesperanzador. Es un evangelio cruel. Y de hecho no es el evangelio bíblico, porque la Biblia enseña que ya hemos sido justificados, y esto sucedió en el momento de la conversión. Esto sucedió en el momento en el que creímos en Cristo Jesús. Y puedo poner un ejemplo para decir precisamente que el hombre es salvo solamente por la fe en Cristo Jesús, que no se necesitan las buenas obras. Y el ejemplo clásico que podemos ver es el ladrón que murió al lado de Cristo. Ese ladrón puso su fe, puso su confianza, creyó en Cristo y murió. Y no tuvo tiempo para hacer muchas buenas obras. Entonces, el mismo Señor Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, podemos ver en la Escritura que en el momento en que nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús, somos justificados. Por el otro lado, también hay otros falsos maestros, conocidos como los hipercalvinistas, que enseñan que hemos sido justificados desde la eternidad pasada. No estábamos justificados en la eternidad pasada. En la eternidad pasada fuimos conocidos, fuimos elegidos, fuimos escogidos en la eternidad pasada, pero incluso los elegidos están bajo la ira de Dios hasta el momento en que creen en Jesucristo.
Queremos ser muy claros. Quiero ser muy claro en este aspecto de la justificación. En el momento de la justificación es una transacción inmediata que ocurre entre Dios y el pecador. En el momento en que por fe creemos en Cristo, inmediatamente se nos declara con la justicia de Dios en Jesucristo. No tiene nada que ver el último día, no tiene nada que ver el futuro de la eternidad. Tiene lugar en el momento de nuestra conversión. Es lo que grita este texto. No somos justificados por la fe y las buenas obras. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús para buenas obras, pero no es la fe y las buenas obras la que nos justifican. No es por la fe y el bautismo. No es por la fe y pertenecer a una iglesia. No es por la fe y dar nuestros diezmos. No es por la fe y por un activismo que tengamos en la iglesia. No es por el ministerio. No es por lo que estemos desempeñando en la iglesia. Solo por la fe en Jesucristo. No hay buenas obras antes de la fe y no hay obras apegadas a la fe. Solamente es la fe, sola fide, que significa solo por la fe. Y entendemos que la fe, hermanos, esto es muy importante, entender que la fe en Jesucristo es el compromiso de nuestra vida con Él. Es confiar en Cristo como nuestro Señor, como el amo, como el soberano y Salvador. Muy importante. Señor y Salvador. Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Y tiene mi compromiso de por vida. Obviamente, hermanos, que para confiar en Jesús, me tengo que alejar de este mundo. Tengo que alejarme de la vida del pecado. Tengo que volver hacia el Señor Jesucristo, creer en Él, obedecer a Él. La justificación, hermanos, es una transacción terminada. Es una transacción irrevocable. Una vez justificado, siempre vas a seguir justificado. No es algo que se pierde, no es irrevocable. Por eso lo que comienza este versículo, este versículo 1 dice, justificados pues por la fe, ahora tenemos paz para con Dios. Tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro mediador. Hemos estudiado durante la semana, por varias semanas ya, la obra de Jesucristo, la persona y la obra de Jesucristo como mediador en esta salvación. Entonces ahora quiero que vea esto. La paz es lograda a través de nuestro Señor Jesucristo por la obra que hizo en la cruz del Calvario. Solo fide, solo Cristo. Sola fe, solo Cristo. Nadie más. No ocupamos nada más. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos paz por alguien más, por algún otro intermediario. Solo por Jesucristo. Y cuando decimos tenemos paz, está haciendo referencia a todos aquellos que creemos en Jesucristo. Si usted ha creído en Jesucristo como su Señor y como su Salvador, entonces puede entrar en ese tenemos paz. Si usted no ha creído en Cristo como su Señor y como su Salvador, si usted no tiene ese compromiso de por vida con Él,
entonces usted no tiene paz para con Dios. Todo verdadero creyente, todo genuino creyente, todo aquel que ha nacido de nuevo puede decir, tenemos paz para con Dios. Y es en tiempo presente. Tenemos que analizar el verbo que está aquí, y es un verbo presente que dice, tenemos, ahora tenemos. Usted ha sido justificado, por lo tanto, ahora usted tiene paz para con Dios. Ahora, hay dos tipos de paz y tenemos que hacer esta clara distinción. Hay paz subjetiva y paz objetiva. Y creo que hemos hablado de esto antes, pero vale la pena hacerlo de nuevo. La paz subjetiva es un sentimiento. Es la paz de Dios, no la paz con Dios, sino la paz de Dios. Y es la calma interior dentro del corazón. Es una calma interior dentro del corazón y del alma, porque nuestra fe está en el Señor y en medio de las tormentas de la vida, en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas que enfrentamos cada día, tenemos paz porque tenemos la paz de Dios. Ahora, hay varios versículos que enseñan eso. Por ejemplo, Juan 14:27, Jesús dijo, mi paz os doy. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No es como el mundo la da. Filipenses 4, versículos 6 y 7 dice, no os afanéis por nada, sino sean conocidas vuestras súplicas con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Eso es un buen beneficio, pero no es la paz de la que Pablo está hablando aquí. Está hablando de paz con Dios. Y esto es algo más grande. Esto habla la paz con Dios. Esta es la paz objetiva. Esto no es un sentimiento. Esto es un hecho. Y tener paz con Dios significa que la guerra ha terminado. Tener paz con Dios presupone que estábamos en guerra con Dios. Y toda aquella persona que no cree en Cristo como su Señor y como su Salvador, está en guerra con Dios. Y eso es precisamente lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Toda aquella persona que está fuera de Cristo, que no está en Cristo, está en guerra con Dios. Y hermanos, esto es importante porque yo creo que eso es algo digno de enseñarle a nuestros hijos. Nuestros hijos pequeños, cuando nos acompañan a la iglesia y no eres salvo, estás en guerra con Dios. Todas aquellas personas que están fuera de Cristo está en guerra con Dios. Eso es precisamente lo que dice Romanos 1:18. La ira de Dios se revela. Y hermanos, esto tiene mucho que ver porque hoy en día, en muchas iglesias, hay una falsa enseñanza que dice, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida.
Dios demostró su amor hacia nosotros y por eso nosotros como pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero la Biblia dice en Romanos 1:18 que estábamos bajo la ira de Dios. Y vean lo que dice Romanos 1:18, también es un verbo presente. Se revela, la ira de Dios se revela, o sea, se está revelando desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Así que incluso, hermanos, los elegidos estábamos bajo la ira de Dios antes de que creyéramos en Jesucristo. Y hermanos, el incrédulo, el que aún no ha creído en Cristo, en este momento todavía tiene la espada sobre su cuello. Tiene la espada sobre su cuello, tiene precisamente apuntando en su corazón las flechas de la ira de Dios. Ahora, estamos en Romanos 5, los primeros versículos, pero quiero que vayamos a Romanos capítulo 5, versículo 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dice ahí, porque si siendo enemigos, ¿de quién está hablando? ¿De qué grupo de personas está hablando? Está hablando de los creyentes. Si siendo enemigos, yo antes de ser hijo de Dios era enemigo de Dios. Y esto está haciendo referencia, hermanos, a esta rebelión activa o a una indiferencia pasiva. Usted puede ser un enemigo activo de Dios o puede ser un indiferente pasivo. Éramos enemigos de Dios. Vea, quiero que me acompañe a Juan capítulo 8, versículo 44. Juan 8:44 dice la palabra, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Este versículo dice que nosotros éramos hijos de Satanás. Éramos. Gracias a Dios por esto. Éramos hijos de Satanás, hijos del diablo. Porque si éramos enemigos de Dios y nos hemos reconciliado con Dios a través de la muerte del Hijo, mucho más, es lo que Pablo dice ahí en Romanos. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El hecho de que ahora tenemos paz con Dios es algo enorme. Es algo enorme que Dios ya no está enojado con nosotros, con los creyentes. Que Dios ya no está lleno de venganza hacia nosotros. Y vamos a ver varios versículos de referencia cruzada para que podamos entender. Vamos al libro de los Salmos. Salmos, capítulo 5. Salmo, capítulo 5. Versículos 4 al 6. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti.
Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Es justo precisamente del versículo 4 que dice, porque no eres un Dios que se complace en la iniquidad. ¿Por qué no se complace en la iniquidad? Porque Dios es santo, santo, santo. Ahora, yo quiero que vea algo muy importante. Dice precisamente después del versículo 4, los insensatos no estarán delante de tus ojos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto que el insensato no estará delante de tus ojos? Aborreces a todos los que hacen iniquidad, abominas a todo aquel que hace iniquidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabe qué es lo que quiere decir estos versículos? Dios no solamente odia la iniquidad, sino que odia a la persona que lo hace, que comete esa iniquidad. Eso es lo que estos dos versículos están diciendo. Muchas veces hemos escuchado, no, bueno, es que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso es una mentira. Y eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Dios no solamente odia el pecado, sino odia a la persona que lo hace. Odia a la persona que comete la iniquidad. Por eso el versículo 6 dice, destruirás a los que hablan mentira. En el infierno no solamente va a estar el pecado, va a estar también el pecador. En el infierno no solamente va a estar el pecado, también está la persona que cometió ese pecado. El Señor aborrece precisamente al hombre sanguinario y al engañador. Mire lo que está diciendo aquí el versículo 6. Destruirás a los que hablan mentira. Yo pienso que esto debería de hacernos pensar como cristianos, nuestra forma de hablar. Con qué facilidad mentimos. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque en realidad no apreciamos a Dios, que Dios odia la mentira. Eso es lo que está diciendo este versículo, hermano. Dios odia la mentira. Me pregunto si nosotros odiamos con la misma intensidad la mentira. O la amamos, la apapachamos. Oye, ¿cuándo me vas a entregar este trabajo? Mañana. Cuando usted bien sabe que mañana no lo va a entregar. ¿Cuántas mentiras? Si en verdad analizáramos, hermanos, nuestras vidas, y en verdad estos versículos fueran profundos en nuestro corazón y apreciáramos a Dios, Dios odia la mentira, por lo tanto, yo también debo de odiar la mentira y hablar la verdad. Vea lo que dice ahí mismo también en el Salmo capítulo 7, versículo 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Qué tremendo versículo. Dios es juez justo. Y como lo vimos en los versículos anteriores, aborrece la mentira, abomina la mentira. Y Dios todos los días está airado contra el impío, contra el pecador, contra el que comete ese pecado. Está indignado todos los días. Ahora, tenga en cuenta, hermanos, que no está hablando de que en el último día Dios va a tener indignación. No, lo que está diciendo este versículo, lo que está diciendo la palabra de Dios, no yo,
La palabra de Dios es que cada momento del día Dios está indignado. Vea lo que dice el versículo 12. De ahí mismo, de Salmos capítulo 7, versículo 12. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte, y ha labrado saetas ardientes. ¿Quién va a ser el blanco de esas iras? El blanco de esas flechas. Pero gracias a Dios, vea lo que dice el versículo 12. Si no se arrepiente, si un hombre no se arrepiente. Bueno, está hablando del incrédulo. Para el hombre no arrepentido, para el hombre que sigue obstinado en su pecado, para el hombre que sigue necio en su pecado, que no se arrepiente, que no hay temor de Dios, que no le importa que Dios esté indignado, que no le importa hablar mentira y cometer pecado, y que ha hecho de la mentira un estilo de vida, para él Dios ha afilado su espada, ha doblado su arco, lo ha preparado. Lo que significa es que ya está cargado ese arco, listo para disparar. Y en el versículo 13 también dice que ha preparado armas mortales. Y ha preparado esas armas mortales con el objetivo de acabar con el objeto de su ira. Ese es Dios. Ese es Dios. Ese es Dios. Como dijo Spurgeon, Dios nunca pierde la marca, Dios nunca pierde el objetivo. Vea lo que dice el siguiente versículo, versículo 14. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio luz al engaño. Este es el objetivo de Dios, este es el objetivo. Este pecador concibe maldad y produce falsedad. Vamos a otros versículos. Ahí mismo en Salmo, capítulo 9, versículos 7 y 8. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Dios es un Dios de juicio y va a juzgar al mundo con rectitud. Va a ejecutar el juicio contra los pueblos con equidad. Ahora vea el Salmo 11, versículo 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor pone a prueba a los justos y a los inicuos. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Lo que dice el versículo 5. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro.
El hombre recto mirará su rostro. Este es el Dios de la Biblia. Este es el Dios 3 veces santo. Y porque es santo, odia todo lo que es profano, odia todo lo que es pecado. No solamente el pecado, sino también al pecador. Y alguien puede pensar, bueno, ese es el hermano Cristian Contreras, que está en el Antiguo Testamento. Nosotros estamos en el Nuevo Testamento. Nosotros estamos en el Nuevo Pacto. Tiene razón. Tiene razón. Y quiero que vengamos al Nuevo Testamento. Y quiero que me acompañe a Juan, capítulo 3, versículo 36. Estamos en el Nuevo Testamento. Juan, capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y Juan 3:36 está en el mismo capítulo que Juan 3:16. Y Juan 3:36 nos dice precisamente, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece. Hermanos, quiero que con estos versículos entendamos esto. O estás bajo la ira de Dios, o eres creyente. No hay nada más que estas dos sopas. Es una de las dos y nada hay en medio. O estás bajo la ira de Dios o eres un creyente. La ira de Dios es su furia ardiente, su venganza, su indignación, su ira feroz hacia todo lo que es contrario a su santa naturaleza. Es lo que hemos visto en estos versículos. La santa naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios? Y ahí está el problema, que hoy en día la iglesia no conoce a Dios. Hoy que hemos estado pasando por este tiempo de esta crisis sanitaria a nivel mundial, el Señor puso en mi corazón leer los Salmos y te lo recomiendo también. Como han visto, he puesto varios versículos en el grupo, en mis redes sociales también. Y una de las cosas de leer el libro de los Salmos es que precisamente de la ventaja que tiene leer Salmos y Romanos es combinar fuego y gas. Salmos y Romanos es una explosión, una imponente explosión. Leer Salmos y Romanos es imponente, es una explosión. Porque precisamente Romanos nos habla acerca, y hemos titulado la clase, Justos en Cristo. Justos en Cristo Jesús. Pero el libro de los Salmos precisamente nos demuestra quién es Dios, sus atributos, su carácter de Dios. Cómo Dios es totalmente diferente a nosotros. Dios es un Dios santo, Dios aborrece la mentira. Hermano, ¿puedes entender eso, que Dios aborrece la mentira? Porque a nosotros la mentira es deliciosa. Y yo sé, hermanos, que hemos crecido culturalmente donde hemos escuchado a nuestros padres, a nuestros familiares decir acerca de las mentiras piadosas y de las mentiritas blancas y mentiras de diferentes colores. Eso es una mentira, eso es una falacia. Eso es algo que Satanás ha introducido para que sigamos cegados en cuanto a la mentira. La mentira es odiosa para Dios. De hecho, una persona que habla mentira demuestra quién es su padre, el diablo.
Si entendiéramos esto, que Dios aborrece la mentira, pero no solamente aborrece la mentira, aborrece también a quien la practica. Y si en verdad somos creyentes y si en verdad estamos en Cristo Jesús y si en verdad hemos tenido precisamente esa unión con Cristo Jesús y estamos en Cristo Jesús y nos decimos cristianos, entonces nosotros debemos de aborrecer como nuestro Padre aborrece la mentira y hablar la verdad, porque eso es algo importante. Como la palabra de Dios en Salmos precisamente nos habla de que la boca del justo habla palabras de justicia. Y hay muchos pasajes en el libro de los Salmos que hablan acerca de esto, que hablan precisamente acerca de la lengua del justo, de la lengua que habla, ahora ya no habla mentira, sino que ama la justicia, ama la verdad, porque entiende el carácter santo de su Padre. Y tenemos una ordenanza: sed santos como yo soy santo. Y yo creo que esto debería, hermanos, en verdad de hacernos ver este beneficio que tenemos de ahora paz para con Dios y que apreciamos precisamente la paz con Dios y de que saber que antes por mi pecado, porque yo era el que practicaba este pecado, estaba bajo la terrible ira de Dios. Mire, quiero que me acompañe a este precioso pasaje del libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 30 y 31. Dice la palabra: la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. ¿Por qué? ¿Por qué habla justicia? ¿Por qué la lengua del justo habla justicia? Bueno, el versículo 31 lo dice: la ley de su Dios está en su corazón. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Vea, hay una diferencia entre las personas que creen en Cristo Jesús, que han creído en Cristo Jesús como Señor y su Salvador. Su forma de hablar cambia. Antes su lengua hablaba injusticia, hablaba mentira, y Dios lo odiaba por eso. Pero ahora esa persona que viene a Cristo en arrepentimiento y fe, que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado, que Dios ha puesto un nuevo corazón, nuevos afectos, nuevos deseos, pone también nuevas palabras. Y la ley de Dios está en su corazón. ¡Wow! ¡Qué grande es esto! ¡Qué grande es esto! ¿Tú lo deseas? ¿Tú deseas que la ley de Dios esté en tu corazón? Que la ley de Dios esté en tu corazón. Eso es grande. Eso es realmente muy grande. Que la ley de Dios esté en nuestro corazón. Ahora vea lo que dice Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres, ¿de cuáles hombres? De los hombres incrédulos, de los hombres sin Dios, de los hombres que están lejos de Dios, que están bajo la ira de Dios, vea lo que hablan, vea lo que supura, vea lo que sale, vea lo que hiede de su corazón. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen malos pensamientos. Marcos 7, 21 al 23.
salen los malos pensamientos, salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, mentira, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahora déjame decirte algo en el tribunal de nuestras conciencias. Ya vimos ahí en este precioso pasaje de Salmo capítulo 37, versículo 31. Es un buen versículo para memorizar, para estudiarlo, para traerlo en nuestros corazones. Pero Salmo capítulo 37 dice que la ley de su Dios está en su corazón. Yo creo que una buena pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿en mi corazón qué hay? ¿Hay lo que hay en Salmo capítulo 37, 31? ¿O hay lo que hay en Marcos capítulo 7, 21 en adelante? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Piensa en un momento, piensa precisamente en esto. Pero quiero que vea precisamente ahí mismo en Salmos. Tú puedes decir sinceramente, hermano, en mi corazón hay lo que está en Marcos. Hay homicidio, hay adulterio, hay fornicación, hay envidia, hay engaño, hay mentira. Bueno, pues Salmo capítulo 7, versículo 12 dice, si no se arrepiente, él afilará su espada. El antídoto contra esto es arrepentimiento. Arrepiéntete, aborrece esto, desecha esto, aléjate de eso, deja eso. Clama al Señor, lo que dice en el Salmo 51. Versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Este salmo está hablando a alguien que está en arrepentimiento. Y ese es David, después de haber cometido adulterio y de haber asesinado. Y este hombre clama delante de Dios y dice, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti. Contra ti solo he pecado. Mire que acaba de matar a un hombre y que acaba de cometer adulterio y dice contra ti. Porque en última instancia el pecado que usted comete a su prójimo, en realidad lo está haciendo a Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido, justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dios no tiene niños chiqueados a la hora de pecar. Dios amaba a David y David amaba a Dios, pero Dios nunca le celebró, Dios nunca le solapó su pecado. Por eso David escribe eso, para que seas reconocido justo en tu palabra y seas tenido por puro en tu juicio.
He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, vea, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo no lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Leímos en Salmo 7 que Dios aborrece al pecador, pero al espíritu humillado, al espíritu contrito, no lo desprecia Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Hermanos, Dios ama la verdad hasta lo íntimo. Dios le agradan los sacrificios de justicia. Dios es un juez justo. ¿Amas la justicia? Y esto viene a colación precisamente por eso, porque, hermanos, solamente alguien que ama lo que Dios ama puede estar en paz con Él. Andarán dos si no anduvieren de acuerdo, dice la palabra. Para poder tener paz para con Dios, es cierto, la justificación solo por la fe en Cristo Jesús, pero los beneficios es que ahora estamos en paz, ya no estamos en guerra, ya no estamos bajo la ira de Dios, pero también va implícito el hecho de que ahora amo lo que Dios ama. No puedo estar en paz con Dios y siguiendo amando las cosas que lo hacían enojar. No puedo estar en paz con Dios y siguiendo una vida de rebelión, no amando la justicia. Eso es lo que estos versículos nos llevan. Tú quieres estar en paz con Dios, entonces tienes que amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Y Dios aborrece la mentira, por lo tanto, no la practico. Por lo tanto, ahora amo la justicia, canto la justicia. La ley de Dios está en mi corazón. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el Salmo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y el salmista clama en el versículo 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, entonces no sería yo avergonzado. Cuando atendiese a todos tus mandamientos, te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente.
Bien, vamos a dejar hasta aquí la clase. Vamos a continuar, si el Señor lo permite, la próxima semana. Pero hermanos, creo que esto es importante entenderlo. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque podemos conocerte más y más, sabiendo que hoy tenemos paz para contigo por medio de nuestro Señor Jesucristo, Señor, pero también debemos de entender que no podemos estar en paz contigo y amando lo que tú aborreces, sino todo lo contrario, aborreciendo lo que tú aborreces, amando lo que tú amas. Gracias, Señor. Yo te ruego por las personas que no están en Cristo Jesús, que tú las salves, Señor, que tú les muestres, que tu Santo Espíritu traiga convencimiento de justicia, de juicio y de pecado en sus vidas. Gracias, Padre, por todo en Cristo Jesús. Amén.